Es un gusto saludarlos a todos, ¿verdad? Que es un día 15 bendecido, 15 de marzo bendecido, con el grupo de doctorandos, estudiantes de doctorado que me están acompañando en el día de hoy. Así que para todos ustedes, muchas bendiciones. Quería decirles que vamos a iniciar hoy y vamos a tener tres encuentros en relación a la temática relacionada a epistemología. Pero en principio quiero presentarme. Quien les habla es la doctora Zuley Rangel. Soy ingeniero industrial, tengo una maestría en mercadeo y he podido desarrollar trabajos de investigación y también realizar doctorados en gerencia y en ciencias de la educación. Actualmente finalicé dos postdoctorados, uno en ontoepistemología y otro en investigación emergente. Y como verán, pues me apasiona estudiar, estar al día con los conocimientos y enseñar. Eso me encanta. Estoy casada, tengo dos hijos y soy andina de esta ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Pues yo a ustedes no los conozco y me gustaría saber de dónde me acompañan. Eh, También quiero que tomen nota del teléfono para que nosotros tengamos un grupo donde yo pueda escribirles y monitorearlos, cómo van, qué están haciendo, qué se les ha dificultado. Tomen nota, más 58 412 137 0102. Y allí me escriben. Por favor, escríbanme ustedes. Me dicen, soy Sandra, soy de los que se están, bueno, todos los que se van incorporando. Soy Diana, soy María del Pilar, soy María Nancy, soy Yair, pero escríbanme, soy del doctorado del IESIT, para armar el grupo en WhatsApp, sí, estar en contacto permanente, porque a veces yo les escribo por acá por la plataforma y nada, me ocurrió la vez pasada que al final era que se metían a ver los correos, entonces por WhatsApp rápidamente, a ver, ánimo, ánimo, que hay que seguir. Si se metieron en este barco, hay que saberlo navegar, ¿ok? Entonces, Doctora, disculpe, ¿nos repite, por favor? más 58 412 137 0102. Entonces, cualquiera me puede escribir ahora si me incorpora, me dice soy y hacemos la prueba de que efectivamente ya me escribió alguien, ¿no? Pero eso sí, me dicen soy del doctorado, ya me escribió, no, este es de otra universidad, ya me escribió, vamos a suponer que alguno de ustedes y me dicen soy del doctorado del IESIT, para yo saber qué es de esta institución, ¿ok? Porque facilito unidades curriculares en varias instituciones universitarias, entonces los grupos tengo que saber a dónde corresponde para armar exactamente el de acá. Entonces cuéntenme, ¿ustedes son de qué institución o de qué institución o de qué parte me acompañan? ¿De qué parte, de qué ciudad, de qué país? Preséntense rápidamente. Mucho gusto, doctora. Margui Moreno de Buenos San días, doctora Cristóbal. Vega. Eh, Ajá, le escucho. Buenos días, Margui Moreno de San Cristóbal, doctora. Un Soy de la placer. ciudad de Cúcuta, norte de San. María del Pilar de Santander. María de aquí de San Cristóbal, ajá. ¿Qué más? Margui. Diana, Maggi Moreno, ok. Sí, Diana señora. Patricia Chona de San José de Cúcuta. Diana Chona de Cúcuta, bienvenida a Cúcuta, ok. Buenos días, yo soy Jair Cuero de Colombia, la ciudad de Buenaventura. ¿De dónde? Buenaventura, Buenaventura, bienvenido Yair. Buen gracias. día, Sandra Rieta de Sincelejo, Sucre, Colombia. Cincelejo, ok. La doctora, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Cristo Llanos, de Sincelejo, también Sucre, Colombia, un verdadero placer. Ay, qué chévere, Cincelejo, ok. Buenos días, mi nombre es María Nancy Mayorga de la ciudad de Bucaramanga, muy cerca a la frontera con Venezuela. Ok, Bucaramanga, divino. Ajá. Buenos Saludos, días, doctora. doctora. Mi nombre es Javier Echeverría. Soy de Ecuador, de la ciudad de Riobamba. Un Ok, gusto con todos. Javier. Un gusto, distinguida maestra y compañeros. Diego Andrade les saluda desde Riobamba, en Ecuador. Redonda se llama. Riobamba.
Riobamba. Ajá. Está en el centro del país, ¿En el Ecuador? Ecuador, justamente. Ecuador. Ok. Gracias, Diego. Buenos días, maestra. Mi nombre es Ana Veloz. Le saludo igual desde Riobamba, Ecuador. Ecuador, bienvenido, Ana. Buenos días, doctora. Me llamo David Moreano. Soy de Cotopaxi, de la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Ecuador, bienvenido, Luis. Buenos Bueno, días, doctora. Mi nombre es River Melo de Colombia, ciudad de Valledupar. Muchas gracias. Tupar, bienvenido. River es nombre. Sí, es mi nombre. Mi apellido es Ok. Melo. Ahí estaban luchando a ver quién se quedaba, si el papá o la mamá. River, Ricardo y Verde del nombre de la mamá. River, echando No, broma. mi padre se llama igual. Una Ah, ok. venganza. No, Ok. mentira. No. Bienvenido. Bueno, Bueno, hasta ahora lo que nos presentamos. En la medida que lleguen, pues veré las personas que lo integran y, y arrancamos con la información correspondiente a la asignatura de epistemología. Quiero decirles que si usted, esta materia es la materia número qué del proceso que están haciendo del estudio doctoral, es la número qué. Como que la 4 o la 5, no sé, creo que es esa. La mía es la 4. Sí, es la 4. Ok, van 4, aproximadamente como en las primeras asignaturas a lo largo del estudio doctoral que tienen, ¿verdad? Ok, sí, señora. aquí nos vamos a pasear por diferentes escenarios. Un escenario es netamente de la asignatura y el otro es el escenario motivacional porque los tengo que invitar a, a hacer una declaración de que tienen que terminar lo que prometieron hacer, que es el doctorado. Hoy son doctorandos porque están estudiando, estudiantes de doctorandos, y mañana los quiero ver como doctores en el área de doctorado en humanidades, ¿no? Entonces, entiendo que la mayoría están dando clases en instituciones, ¿o no? Sí, señora. Sí, señora. Maravilloso. Entonces, Estoy en institución educativa más trabajo como coordinadora. maravilloso. Tienen mucho que aportar en el lugar donde se encuentran, ¿verdad? Porque lo importante es eso, que nuestros conocimientos lleguen al equipo que nos acompaña, desde la máxima humildad, porque cada día que crecemos debemos ser más nobles, más sencillos, más humildes en nuestro ser, no que el ego traspase el hecho de que ya somos doctores, sino que al contrario, ayudemos a los que están allá, a nuestro alrededor, el conocimiento es la clave de todo, ¿ok? Nos vamos a pasear por diferentes unidades y las unidades son relacionadas al origen y el fundamento de lo que es el término epistemología, génesis, conocimientos, verdades, creencias, los tipos de conocimiento que se tienen, conocimiento vulgar, científico, los problemas que acontecen en la epistemología, diferentes teorías de conocimiento, también el concepto como tal de epistemología y modelos epistemológicos que deben tener presente para sus trabajos de investigación. En este momento yo les invito, bueno, no en este momento, sino que anoten en un cuadernito, tener presente cuáles son las temáticas que ustedes están trabajando de investigación o que pretenden trabajar. Entiendo que si están iniciando, pues están en ese pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como proyecto de investigación doctoral? Donde tienen que dejar un gran legado en el área que vayan a desarrollar, en el área temática que vayan a desarrollar. Hoy iniciamos 15 de marzo, como pueden observar acá, cuando recibimos la información, nos dijeron que, bueno, desde el 1 de marzo, me imagino que los procesos administrativos arrancaron desde el 1 de marzo y todo este lapso finaliza el 5 de mayo o a más tardar el 7 de mayo, que es el cierre de la entrega de las calificaciones. Entonces, pero acá en esta lámina les muestro cómo va a ser nuestro proceso. Unos van a ser así, interactuando por esta misma vía
y otras asíncronas, pero esas asíncronas ustedes las van a aprovechar para realizar las correspondientes actividades y en caso de que haya alguna duda o inquietud, me puedan escribir en el grupo que les estoy diciendo que vamos a armar. ¿Entendido? Entonces ustedes me dicen, doctora, tal cosa, entonces yo les voy respondiendo en el grupo que hagamos por vía WhatsApp. Entonces hoy, 15 de marzo, es el encuentro síncrono. Luego tenemos el 22 de marzo, luego tenemos el 29 de marzo y en esas fechas ustedes aprovechan a desarrollar las actividades que les voy a colocar el día de hoy, más les puedo enviar material de insumo para que ustedes tengan una retroalimentación en cuanto a la temática, ¿ok? De epistemología. Y nos volvemos a ver por esta vía el 12 de abril y cerramos el 26 de abril, ¿ok? Bien, lo primero que tenemos que conocer es el término, que es epistemología. Entonces, ¿alguno de los participantes me puede leer este concepto? Sí, epistemología, el siglo XX, ha consagrado la idea de que es más profunda la pregunta por el hacer que por el ser. En particular, la epistemología ha ido dejando de lado la pregunta por el ser de la ciencia para preguntarse ¿qué hace la ciencia? ¿Qué hace el científico cuando hace ciencia? ¿O qué clase de acto es el acto de explicar científicamente? Y en este sentido, la metodología ha terminado por coincidir con la epistemología. Su objeto de estudio es, pues, la ciencia como proceso. Y en este objeto ella coincide con la metodología y con la sociología y la historia de la ciencia, aunque ingresen a él desde posiciones distintas. Excelente. Gracias, Cristo, por leernos este concepto, ¿verdad? Y les invito a que cuando se lean conceptos ustedes puedan determinar como cuáles fueron los elementos claves que de allí emergieron. Entonces, por ejemplo, en este concepto de Samaja, 2004, el concepto de epistemología, nos dicen que nosotros estamos apuntando al acto de explicar científicamente. Es decir, que de acuerdo a la temática que ustedes estén abordando como trabajo de investigación, tienen que ir apuntando a hacer la explicación adecuada. Y científicamente significa que debemos buscar información también científica relacionada al tema, en artículos científicos, en los libros que hayan escrito los expertos sobre el área temática. No cualquier cosa vamos a buscar, porque entonces cuando estén armando su trabajo de investigación, si no hay las diferentes fuentes científicas abordadas, le resta esa rigurosidad al trabajo. Entonces, de allí que tienen que ir explicando científicamente en función del tema objeto de estudio que ustedes aborden. Otro término que apareció en este concepto fue el relacionado al término metodología, lo cual significa que vamos a ir abordando alguna metodología. El trabajo de investigación o la metodología no es una camisa de fuerza. Son ustedes los que tienen que sentir hacia dónde apunta ese trabajo de investigación, hacia qué método. Y pueden leer todo lo relacionado a la sociología y también hacer el recorrido. Aquí hay otro término en este concepto que se refiere a la historia de la ciencia, historia, lo cual significa que ustedes tienen que conocer la historia. También les invito a conocer la historia de lo que estén investigando. O sea, es importante conocer ese proceso histórico del área objeto de estudio. Entonces nos paseamos por diferentes aspectos. Lo que es ciencia, hacer ciencia es hacer un proceso científico.
dependiendo de lo que ustedes voy a ir conociendo qué es lo que están investigando o van a investigar, porque muchas veces pues estamos todavía con la inquietud y aún en la marcha podemos hasta cambiar de objeto de estudio, ¿sí? Porque tenemos que buscar una temática donde haya un problema, pero que yo sé que tengo el apoyo de quienes están en la organización que me puedan facilitar datos, que me puedan facilitar, que estén abiertos a saber de que alguien está investigando porque va a generar un producto, pero también va a generar un cambio en la comunidad, en la sociedad, va a dejar un impacto grande que es a donde se pretende con un nivel de corte doctoral. Entonces, fíjense, la ciencia es un proceso y no termina solamente con una cosa. Aún ustedes terminando de investigar, habrán otros que seguirán investigando sobre la temática porque no deja de ser. El proceso de investigación es continuo, no solamente porque alguien terminó una investigación, con eso ya terminé. Fíjense cómo es la medicina. En la medicina los médicos siguen investigando continuamente y a medida que aparece algo, pues tienen que, como decir, centrarse en ver cómo emergen nuevos conceptos, nuevos procesos, nuevas técnicas. Lo vimos recientemente con lo que nos ocurrió, bueno, recientemente no, ya es 2025, ¿no? En el 2021, 22 más o menos, con lo que nos arropó a todos, que fue el COVID, y entonces inmediatamente los estudiosos a ver cómo investigaban al respecto para generar una respuesta ante la problemática que se estaba presentando a nivel de salud. Y así es siempre, todo es un proceso, nada es estático ni es rígido, ni es lo único, siempre hay continuidad, ¿ok? Entonces, fíjense que allí se habló de procesos, de ciencia, metodología, y aunque ingresen a él desde posiciones distintas. ¿Por qué? Porque la mirada de cada uno, aunque el objeto sea el mismo, puede ser diferente. Cada uno puede tener diferentes miradas de ese objeto de estudio. Es decir, que nunca nada va a ser igual a otro. Entonces, bueno, gracias Cristo por apoyarme en la lectura del concepto. Y necesito otro candidato o candidata que me lea, por favor, el que sigue. Yo. Ajá. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia cómo se obtiene el conocimiento y cuál es su validez. Su nombre proviene de los vocablos griegos episteme, conocimiento, y logos, estudio o ciencia. Por eso se le llama la ciencia del conocimiento. Excelente, María, excelente. Ya continúas con el otro. Bueno. Lo que acabé de decir, entonces, ¿qué aspectos claves ve en este concepto? Filosofía y conocimiento. Ajá, filosofía y conocimiento. Al tener el conocimiento se crea validez, porque se tiene validez del conocimiento, ¿ok? Y lo importante siempre es saber, conocer las raíces de las cosas que estamos hablando, de dónde vienen las raíces de todo. Entonces, la raíz episteme es conocimiento, logos es estudio o ciencia, por eso se le llama la epistemología, la ciencia del conocimiento. La epistemología dependerá de lo que ustedes, epistemología en educación, epistemología en el área de salud, epistemología en la tecnología, epistemología en otras cosas que emergen. Entonces siempre es el área de conocimiento sobre ese tema objeto de estudio. María, continúo con el otro. ¿Para qué sirve la epistemología? La epistemología trabaja con la forma en que se adquiere el conocimiento. Algunas de sus funciones dentro del campo de la investigación son cuestionar los límites del conocimiento, revisa y cuestiona los métodos aceptados de formulación del conocimiento a partir del mundo real, revisar las metodologías, pone en tela de juicio los métodos que usamos para distinguir un conocimiento válido de una creencia o una suposición, o para distinguir el conocimiento según de dónde provenga. Maravilloso. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen que empezar a ubicar su mente en esa postura crítica que debe existir.
Puede ser que yo tenga varios autores sobre una temática, pero ustedes con su experiencia pueden dar un aporte que diga, ¿están de acuerdo o están en desacuerdo con lo que dice el autor por esto, por esto y por esto? O sea, tienen que tener el argumento para decir por qué lo cuestionan. No es cuestionar por cuestionar, es tener un verdadero discurso. Ya en este momento no se puede decir yo creo, yo pienso y más nada, sin tener verdaderamente algo que me convenza y con argumentos válidos de por qué está a favor o en contra de los autores que consigan. Hay muchos autores que a lo largo de los años son válidos, se mantienen, ¿verdad? Pero de repente alguno, ustedes pueden decir, bueno, la postura de este autor me lo conseguí en alguna actividad que yo les mandé a realizar y usted dice, lo conseguí, sin embargo, yo me encuentro en desacuerdo, pero por estas razones. O sea, lo importante es cuestionar, pero cuestionar desde la parte sana, que es, eso se le llama tener nuestra postura, pero con buenos argumentos. Entonces, fíjense, ¿para qué sirve? Precisamente para saber cómo estamos a favor o en contra, ¿verdad?, de lo que dicen los autores, conocer los diferentes métodos que tienen que ver con el conocimiento a partir de este mundo real, nos permite esa episteme conocer diferentes metodologías de la investigación y estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que tenemos o con lo que aparece nuevamente, porque el tiempo está tan rápido y tan cambiante y están emergiendo cosas nuevas que nos permite lanzarnos a panoramas diferentes y hasta términos diferentes que van a ir observando a lo largo de esta unidad curricular. Entonces, bueno, interesante conocer para qué sirve la epistemología. Gracias, María. Nos encontramos con este cuadro que quiero que detallen, que nos permite reafirmar lo que leyeron nuestros compañeros anteriores, que es episteme, es conocimiento. Ya usted, alguien que les diga, mire, ¿cuál es la episteme? Ya usted sabe cuál es el conocimiento sobre el objeto de estudio. Pero también sobre lo que estén investigando, tienen que empezar a indagar cuáles son las teorías por las cuales se aborda el trabajo que están desarrollando. ¿Qué teorías están alrededor? Una teoría que siempre está permanente, la teoría de sistemas. Una teoría que está permanente, la teoría de la complejidad. Ya empezó a comprar mi mano. Una teoría, bueno, ustedes la van a ir buscando y van a ir observando qué teorías agrupan el trabajo de investigación que ustedes están desarrollando. Juegue y venga a comer. ¿Ok? Esa epistemología tiene como función definir el saber, conocer los diferentes conceptos. La mamá te está haciendo café. O si es que quieres con yogur, con lo que quieras. ¿Y ahora qué hago? ¿Te dejo mi teléfono? Pero ahí no vale, mi amor, ahí. Ella, gracias. Ana Veloz, tienes el altavoz. Disculpe, maestra, yo estoy calladita. Ok, retomo. Es conocer las funciones, para qué nos sirve la epistemología, para conocer los diferentes criterios, los tipos de conocimientos posibles, el grado de certidumbre del conocimiento, la relación entre el que conoce y el fenómeno objeto de estudio, conocer para qué me sirve esa concepción actual. Definitivamente es una disciplina que me permite analizar y evaluar los problemas cognitivos de tipo científico. Ese proceso epistemológico que van a tener durante todo su estudio doctoral es precisamente esa actividad intelectual que a ustedes les va a permitir reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia, analizar, evaluar, hacer esa crítica, pero en conjunto con los problemas que se presentan en el proceso de producción de conocimiento científico. Ahora, vamos a, ¿cuáles son estos problemas? Bueno, precisamente definir claramente, caracterizar claramente los conceptos científicos. La epistemología es esa construcción de términos teóricos de la ciencia. Ustedes, en sus estudios doctorales, van a terminar construyendo algo. Van a terminar generando tal vez modelos teóricos. Eso lo verán cuando ya hayan pasado por un recorrido, pero les aconsejo que cada asignatura que ustedes vean
le sacan provecho para saber qué investigan y que lo que investigan les genera valor agregado a su trabajo de investigación. Por eso es que desde ya, no sé si a esta altura ya tienen idea de posibles temas de investigación. ¿Me pueden decir de a uno qué temáticas están abordando? Sí, bueno, yo conversaba de que no era algo que tenía concreto, sin embargo, pues estoy en eso, pues de valorar ese desinterés que se está presentando en la comunidad estudiantil de la institución donde laboro con relación a quizás el desarrollo de sus actividades, posiblemente influenciados con el uso excesivo de pantallas, de internet, y pues quisiera pues más o menos orientarme en esa línea de investigación y pues para ver en eso pues sí tengo que enfocarme bastante. Interesante conocer, como decir, la influencia que tiene el uso de la tecnología Exactamente. en los adolescentes o tendrá que enfocar hacia dónde va dirigido de acuerdo a donde tú estás trabajando. ¿Es primaria, es básica o es universitario? Se trabajan los dos niveles, de hecho, primaria y media general. Ok, ¿dónde es? San Cristóbal, Colegio Divina Misericordia. Bueno, usted ya debe saber. Media. ¿En el lugar están ambas? Sí, señora. Ok, bueno, entonces ya tú definirás posteriormente hacia dónde se va a enfocar porque son dos grandes poblaciones, ¿no? Con diferentes estilos de pensamiento. Una cosa son los de primaria, otra cosa son los de media, incluso otro el sector universitario. Entonces ya tú decidirás cuál va a ser como decir, la población objeto de estudio, pero tiene que ver con tecnología, lo cual significa que tiene que ir y empezar a indagar las teorías que abarcan la parte de la puesta en marcha, del uso de las redes, observar qué puede abarcar el objeto de estudio que tú estás pretendiendo desarrollar. Ya tiene que empezar a indagar sobre eso. Y eso significa que cada uno de nosotros tenemos que empezar de ahora en adelante. Tiene que estar el entusiasmo continuo de la lectura. La lectura es clave en un proceso de formación doctoral. Entonces, la lectura, los medios de comunicación sobre la temática, saber qué acontece, qué dicen sobre, en este momento hay muchas noticias de lo que está ocurriendo con la juventud y el uso de los celulares, por ejemplo, o con la búsqueda de información cuando hay trabajos. En la búsqueda, como tenemos la inteligencia artificial, entonces todo es inteligencia artificial, lo buscan y ya es un copy-pegue, lo cual significa que tienen que conocer cómo influye el pensamiento en la juventud cuando desarrollan sus trabajos de investigación. ¿Estarán pensando? Así es. ¿Estarán nulos o cómo estarán? O sea, tiene que empezar a indagar sobre esa temática para que su vocabulario, su pensamiento se empiece a enriquecer de una manera de que tenga léxico cuando aborde este tema doctoral. ¿Ok? Ana, ¿qué está investigando? Ok. Doctora, yo estoy investigando sobre las acciones afirmativas de género en el constitucionalismo ecuatoriano. Ok, entonces quiere decir que la palabra clave es género. Sí. La otra frase que colocó fue... Más importante ahí es acciones afirmativas. Acciones afirmativas, ok. Sí. Y acciones afirmativas para la igualdad de género en el constitucionalismo ecuatoriano. Ok, tienes que empezar a indagar todo lo que tenga que ver en el marco legal sobre este tema, porque hay un marco, y lo que yo le diga a uno de los compañeros, tomen los otros también sugerencias alternativas que también les puede servir para sus trabajos de investigación. Entonces, en algunos casos se nota que rápidamente debe estar el enfoque legal. Doctora, yo le hice por periodos. Fui recogiendo por periodos del constitucionalismo las normas que existen
Y además de ello, pues yo recogí, porque es un trabajo que vengo realizando como 6 años. Entonces, recogí todas las normas de lo que son todas las leyes a partir de la Constitución. Y desde ahí derivé en las resoluciones de la Corte Constitucional, en lo que es acciones afirmativas para la igualdad de género y las líneas de interpretación que tiene la Corte Constitucional en este tema. Ok, entonces la invito a pensar de que, ok, ya las ha recogido la parte legal, sin embargo, conozca qué hay a nivel internacional también, porque nosotros nos debemos pasear desde lo internacional a lo nacional y luego a lo local para ver qué ha ocurrido, ¿ok? Tomé todo lo que son los tratados y convenios internacionales en acciones afirmativas para igualdad de género y desde ahí fui bajando a lo que es la Constitución del Ecuador y desde ahí a recoger todo lo que son las normas para la igualdad de género sobre acciones afirmativas y finalicé con las resoluciones de la Corte Constitucional. Ok, entonces cada uno de ustedes, de acuerdo a la temática, objeto de estudio, tienen que ir, como decir, contextualizando su proyecto de investigación. Es decir, dándole forma para determinar cuál es el problema. ¿Por qué a mí me interesa abordar el tema de acciones afirmativas de género, por ejemplo? ¿Por qué a mí me interesa revisar qué está pasando con la juventud en el manejo de la tecnología? Y así en cada uno de los casos, para ir contextualizando cuál es el problema, porque cuando yo entro a realizar el problema, tengo que conocer la parte buena, la parte positiva, que es a lo que muchos pudieran llamar la parte ideal o el deber ser. Pero el deber ser puedo abordarlo desde lo que ocurre a nivel mundial, nacional y local, y luego entro al ser, que el ser es como decir, ¿qué está pasando? Y el saber qué está pasando significa que tengo que abordar información, conocer el dato, porque esa es la episteme, es el conocimiento de lo que yo estoy abordando y cuáles son las teorías que se encuentran alrededor. Fíjense que en esta lámina yo tengo escrito allí, en la noxiología significa noxis, que es el conocimiento, y logos, que es teoría, tratado o estudio. Y significa que debo conocer ese fenómeno del conocimiento. Y por ello tengo que tratar de resolver cuál es el problema que está aconteciendo. ¿Por qué yo digo que es un problema? Tengo que conocer qué está ocurriendo, significa cuáles son los síntomas. ¿Y por qué está ocurriendo? Significa que yo tengo que saber cuáles son las causas que originan ese problema. Tal vez me tengo que preguntar si esa situación problemática continúa, ¿qué pasaría? O sea, algo así como que, ¿qué traería como consecuencia? Y también debo preguntarme, ¿qué debo hacer entonces para que ese problema no continúe? ¿Cuáles son las posibles soluciones que pudiera yo realizar para que el problema no continúe en la forma que se está abordando? Entonces, fíjense que yo tengo que tener un problema que voy a buscar resolver. Y ese problema, pues debo, como les dije inicialmente, contextualizarlo desde lo ideal hasta lo real para luego ir bajando esa información, pero con datos de autores, de revistas científicas, de entrevistas que emerjan a través de algún medio de comunicación, de libros que alguien pueda escribir un libro sobre sobre uno de los temas que ustedes están planteando y que ustedes vayan en esa formulación de ese problema que están abordando, colocándole los autores, pero ya con esa rigurosidad científica porque lo han buscado, han indagado. Para ello les aconsejo que ustedes se busquen un cuaderno, el cuaderno más lindo que quieran comprar, y que ese cuaderno sea exclusivamente de su estudio doctoral. Y allí, porque ya ustedes tienen que tener mente abierta, y mente abierta significa que están conectados para yo verlos en un futuro no muy lejano, graduados de doctores de esta prestigiosa institución.
y significa que ustedes tienen ese lenguaje y ese verbo para poder hablar con propiedad ante un escenario de varias personas que puedan llevar a cabo esa información que ustedes investigaron después, que la den a conocer, porque es que cuando ustedes finalicen el estudio doctoral, ustedes tienen un verbo que van a proyectar en el mundo sobre lo que investigaron y en la misma región, en el área donde se encuentra, pero con propiedad, porque lo han hecho su trabajo. Ojalá y cierren, ojalá y no, debería ser, no sé cómo es el contexto acá, pero me imagino que sí, con los artículos científicos sobre el tema de investigación, porque allí va a aparecer Avendaño Ana con un artículo científico que otra persona en algún momento lo va a buscar y va a decir, ay, Avendaño Ana trató sobre esta temática muy interesante y arrojó este constructo teórico o este modelo. O que de repente alguno de los otros compañeros que están acá, ¿verdad? Margie o María del Pilar, con sus artículos científicos dieron a conocer lo que investigaron, el resultado que arrojó. Me gustaría saber, María del Pilar, sobre qué va a trabajar o sobre qué está trabajando su tema. Doctora, yo quisiera trabajar sobre también la lectura en los jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes, porque después de la pandemia, yo veo que los chicos no quieren leer hoy en día. Ellos, si no le colocó un trabajo investigativo, ellos lo buscan pues por los medios virtuales sobre el internet, y eso es, pero ellos no leen, ellos no saben qué es lo que copiaron. Entonces me gustaría como la manera de cómo otra vez volver a que ellos tomen su lectura, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Maravilloso. Porque yo estoy en bachillerato, yo estoy en noveno, 10 y 11. Bachillerato, ok. Bueno, imagínense ustedes el tema de la lectura, qué es lo que enriquece a una persona. Y yo los puse, por ejemplo. Ajá. ¿Me decía, María? Pero entonces en una vereda. Entonces, ¿qué hicieron? Eso, con eso. Que ellos trabajaban con la parte artificial, la inteligencia artificial. Lo que están haciendo no solamente... Pero lo copiaban lo mismo. Entonces, señora. Que no solamente lo están haciendo los adolescentes. Tenemos que nosotros también aprender o reafirmar el cuidado que debemos tener con el uso de la inteligencia artificial, porque debemos reconocer que efectivamente es algo muy interesante que ha emergido, pero que es un asistente y un asistente del cual nosotros debemos saber aprovecharlo, pero también saber manejarlo, porque me puede decir cualquier cosa, pero si usted no reconoce, si no ha estudiado, no ha revisado, no ha investigado, lo que diga lo va a dar como hecho, ¿verdad? No, está bien, y no es así. Le puede decir cualquier cosa, pero si usted ha investigado, va de una vez y chequea si eso efectivamente está en la fuente, porque ahora ya se tienen paquetes de investigación. En este momento no recuerdo el nombre, pero, y si alguien lo recuerda, me puede reforzar, que de una vez uno incluye todo el proyecto que ustedes generan a ese programa, y el programa a nivel de doctorado, a nivel de maestría, o sea, pregrado, maestría y doctorado, y cualquiera que emerja nuevo como estudio, se incluye el proyecto de investigación en ese software, y resulta que ese software me dice que todo el proyecto tiene, por ejemplo, el 80% de copia de inteligencia artificial, lo cual significa que entonces quien hizo el trabajo de investigación no desarrolló nada, ni investigó verdaderamente la fuente, sino que todo fue el copy-pegue de todo lo que encontró, que le dijo la inteligencia artificial, y no chequeó. No significa que le sirva de insumo, claro que sí, pero hay que saber utilizar esa inteligencia artificial de la información que nos da. ¿Y cómo nosotros lo sabemos utilizar? Investigando sobre el tema, conociendo los artículos científicos y sabiendo que lo que está escrito allí es de tal autor. Pero la inteligencia me puede dar cualquier cosa, y ustedes, como no han investigado, no han leído, no han sacado, no pueden contrastar porque lo dan por hecho. Entonces, tanto ellos como nosotros. Pero claro, la crisis está más en los adolescentes, en las semillas, en los niños que van creciendo, y que esa cultura
como que ha estado disminuyendo y casi que llegando al nivel más crítico de no investigar porque todo está allí, ¿ok? Entonces, muy interesante el tema, María, de lo que tiene que abordar y lo que tiene que estar alrededor. Hay una parte motivacional también, de cómo, qué es lo que llama la atención a la lectura, cómo incidir en el estudiante para que se motive a buscar una temática, a leer diariamente. Nosotros deberíamos tener lectura continua, leer libros sobre un tema continuamente y casi que nos queda cuesta arriba a nosotros, imagínense a los jóvenes, ¿no? Que hoy día lo está arropando la tecnología. A ver, Sí, gracias señora, María. es así. Gracias María. Javier, ¿cuál es tu tema, por ejemplo? Javier Echeverría. ¿O Nancy? Doctora, buenos días. Ajá, bueno, Javier, dale. Ajá. Sí, mi tema en el que me quiero enfocar es en las medidas de integridad judicial como mecanismo de acceso a la justicia en Ecuador desde una perspectiva cognoscitiva frente a la corrupción. Ok. ¿En la inteligencia artificial? No, 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 no en inteligencia artificial, sino quiero Bueno, hacer, es que ya va, que está pasando un carro que me... Ajá, ¿me puedes decir nuevamente? sí, no, lo mío no está basado en inteligencia artificial. Lo mío lo quiero realizar más en investigación, teniendo en consideración la realidad que nosotros nos manejamos en mi país. Ajá. Y entonces, en la temática que me está comentando, ¿qué aspectos considera que son variables claves que debes abordar? ¿Sobre qué deberías leer? Sobre la corrupción que actualmente se está dando en nuestro país, cómo se viene manejando la política y cómo está eso dentro de la cosmovisiva perspectiva que existe en el Ecuador. Ajá, tiene mucho que ver con valores, por ejemplo, la temática de los Exacto, valores. exacto, sí, ajá. Ok. ¿Y el área al que está enfocado es un área A la pública, integridad, privada, así al sector, sí, al sector público es, a la el, integridad judicial. el sector público y el sector? Al sector público más va a enfocar. Ok. Ujú. Bueno, entonces, ajá, sector público es mucho, entonces en el sector público hay muchas ramas. ¿Sobre cuál rama específica? Sobre el derecho penal quisiera realizar. Ah, derecho, leyes. Ok, Ujú, así es. ok. Entonces, bueno, sobre ese tópico, entonces significa que debe conocer proceso, fíjese que van a haber varios métodos de investigación a lo largo de esta unidad curricular, van a conocer varios métodos donde ustedes van a decir, ah, pero ¿será que me voy por el área cuantitativa? ¿O será que me voy por el área cualitativa? ¿O será que uno de los dos métodos y es el área mixta? El método, no se vayan a sesgar ustedes de que es lo que le dice el docente, que tiene que ser el estudio doctoral. Sientan ustedes la necesidad de ver realmente con conciencia si abordan uno, el otro o ambos. No es una Por camisa el de fuerza. método, Ajá, por el método cuantitativo quisiera realizarlo para manejar lo que es estadística, claro, datos. interesante la parte cuantitativa porque allí se puede evidenciar casos, puede ser Exacto, datos. casos Ujú. específicos, pero dependiendo después de los casos y hacia dónde apunte más eh, el tipo de corrupción, vamos a suponer, usted puede hacer unas entrevistas específicas este, a determinadas personas, puede hacer un estudio de casos, que eso ya corresponde a la parte cualitativa, dependiendo, o sea que ahí puede llegar a estar ambos métodos involucrados y una riqueza de información que le dan a uno cuando se hace un trabajo de estudio doctoral. ¿Por qué se lo digo, Diego? Porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en un trabajo doctoral de un caso de corrupción en la frontera de acá entre Colombia y Venezuela, en San Antonio, y era relacionado, y era un estudio doctoral, pero no fue estudio de caso, sino fue historia de vida, fue una historia de vida. Y fue de una persona que era admirable, que todo el mundo lo conocía por su liderazgo, por su capacidad para dirigir, muchas cosas. Y estuvo en la frontera y se vio tentado. Entonces, en esa tentación,
cayó con algunas situaciones, con todo lo que pasaba allí y muy fuerte, hasta tal punto de que, bueno, finalmente la persona fue presa y el que estaba haciendo el estudio doctoral estaba explicando toda esa historia de vida de ese personaje, cómo inició su crecimiento profesional, cómo llegó a donde llegó, a su cargo, dónde se desempeñó y cuál fue la fractura que tuvo en un determinado momento que cayó en una situación crítica de corrupción y posteriormente fue detenido y preso por años. Entonces, la persona explicaba esa historia de vida y todos poniendo cuidado. Claro, cuando llegamos vimos unos guardias allí parados, pero nadie pensaba por qué estaban ahí parados, ¿no? Y todos colocando, estando cuidadosos de lo que estaba explicando el doctorando. Y entonces la tesis tuvo que ver como con liderazgo, ¿no? Esa historia de vida en los líderes, en algo específico que él comentó en el momento de su tesis doctoral. Pero a lo que traigo para acá como ejemplo es que finalmente la persona sacó las conclusiones de lo que había pasado, cuál había sido la fractura, el constructo que emergió de esa tesis que estaba relacionado al liderazgo, a esa historia de vida, y finalmente dice, y bueno, para terminar, esa historia de vida, la persona que pasó por toda esa experiencia la tenemos acá. Y cuando nosotros vemos la persona, una de las personas que estaba sentada era el que había pasado todo ese proceso, ¿verdad? Y que los guardias estaban allí porque le habían dado autorización por buena conducta de poder estar en ese momento, pero ellos estaban afuera y él estaba allí, y fue ejemplo para que todos vieran ese caso específico, ¿no? Ese es un ejemplo que les traigo de cómo una temática de la que tú estás comentando se puede abordar desde el punto de vista cualitativo también. Gracias por tu aporte. A ver, Cristo, ¿tu tema cuál sería, por ejemplo? Deben aprovecharme. Por favor. Ajá. Estoy así, listo. Bueno, doctora, yo en la actualidad me desempeño como un programa que tiene acá en Colombia a nivel nacional, que es el PTAFI 3.0. ¿En qué consiste el PTAFI 3.0? Sí, ese programa busca precisamente la transmisión de conocimientos específicamente a los docentes, ¿no? Y a nosotros nos suministra el Ministerio de Educación Nacional acá de Colombia, lógicamente, nos suministra unos saberes pedagógicos a través de una formación. En las formaciones, esos saberes pedagógicos, nosotros tenemos que compartirlos con los docentes. ¿Qué persigue el programa? El programa persigue precisamente mejorar las prácticas pedagógicas y por ende los aprendizajes de los estudiantes. ¿En qué me gustaría a mí enfocarme a través de la epistemología en un proceso investigativo? Precisamente en los docentes. Recuerden de que ya los docentes somos adultos, en la gran mayoría, lógicamente. Entonces, mi factor investigativo me basaría en la andragogía, o sea, cómo aprenden los adultos, qué métodos son más efectivos, cómo validar el conocimiento en contextos educativos específicos, las ventajas del programa, lógicamente también tiene sus desventajas, los gustos de los docentes, sus preferencias, sus ritmos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, etcétera. Pues me gustaría tentativamente, valga la redundancia, hasta el momento hacer ese proceso investigativo a través de la influencia, de la incidencia
del programa en las instituciones que están focalizadas a través del mismo. Ok, bueno, interesante lo que ustedes allí tienen como aprobado, como el programa, como lo denominó PTAFI 3.0, lo cual significa que cada uno... PTAFI 3.0. ¿33? PTAFI 3.0 dice Programa de Tutoría para el Aprendizaje y la Formación Integral. Ok, entonces fíjense, allí aparecen como tres palabras: formación integral, una, auditoría, otra. Es decir, que los términos que involucran el programa es parte de lo primero que tiene que indagar y averiguar, para, como decir, familiarizar el verbo, el vocabulario de todo lo que involucra el programa que fue creado y por qué fue creado, el origen, tiene que conocer los orígenes, como conocemos siempre los orígenes de todo, ¿ok? Entonces, correcto, sí, doctor. interesante, pues, la información que tiene y el deseo de conocer cómo puede trabajar la parte de la parte del estudio de los adultos, el conocimiento de los adultos, y también desde cuándo se introdujo ese término, por ejemplo, qué tan positivo ha sido. Hoy día la mayoría está desde la virtualidad, ¿verdad? Y por algo es. Entonces hay mucho que conocer en este campo, muy interesante. Gracias. Continuamos. Raquel, levanta la mano, cuénteme. Demostrar de manera fehaciente que hay un dicho muy popular que dice que el loro viejo no aprende a hablar. Yo diría que sí, demostrar que sí se puede. Excelente. Gracias, doctora. Eso que acaba de decir. Excelente. ¿Por qué le digo que excelente? Porque nosotros en este momento tenemos que estar mente abierta y saber que esos eslogans que se han colocado a lo largo de los años, pues no son, porque pudieran haber estado y han generado creencias limitantes en nuestras mentes, donde ya uno da por hecho de que no, loro viejo no aprende a hablar, no. Y resulta que no. Ya en este momento tenemos que tener mente abierta de que sí, mucha apertura y que incluso tenemos que ser ejemplo para nuestros jóvenes, adolescentes, niños, todo lo que tengamos, porque esos eslogans que nos crearon desde niños han afectado muchas veces nuestra mente en el crecimiento y en la formación y en la evolución. Hasta las cosas más simples, como el dinero, por ejemplo. El dinero no sirve, el dinero es cochino, el dinero no sé qué. Y de una vez, el que tenga eso es malo, el que creamos falsas creencias, o sea, creencias que nos limitan a emerger y seguir adelante en el ámbito en el que nos encontremos. En este caso, por ejemplo, ese eslogan que colocó, válido porque son paradigmas que cortamos que no son, o estilos de pensamiento que no aplican. Entonces, vale el ejemplo que colocó, buena oportunidad para darlo a conocer para todos y que no debemos limitarnos por esas creencias que nos han colocado a veces desde muy pequeños. Raquel, cuénteme. Buenos días, doctor. Gracias, Cristo, ¿ok? Gracias, honor a Cristo. Raquel. Mi nombre es Raquel Palacios, soy de matemática de la institución educativa diocesana, es colegio oficial en Buenaventura. Hábleme durito para escuchar. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, duro. Ajá. Bueno, soy Raquel Palacios, soy docente de matemáticas en la institución diocesana de estudio adolescente en Buenaventura y es un colegio oficial, o sea, del Estado. Y yo tengo como posible tesis de grado los aprendizajes, cómo lograr aprendizajes homogéneos en el área de matemáticas frente a los resultados de las pruebas de estado. Porque aquí en la institución, de acuerdo al historial que ha hecho el IFES, que es el encargado de hacer las evaluaciones y el análisis de los resultados de las pruebas de grado 11, se ha visto que la desviación estándar siempre ha estado muy alta, está en 10. Y es en todas las asignaturas, pero como en la cual yo tengo las bases es en matemáticas y es la asignatura que imparto en algunos grados de básica, secundaria y de media. Entonces, pues ese tema me llamó la atención. No sé si sea pertinente, si sea viable. Claro,
Ustedes le van a dar la pertinencia al tema que ustedes quieren manejar porque saben que hay un problema. Desde ya ustedes tienen que apoderarse de lo que quieren hacer, pero con pasión. O sea, que verdaderamente ustedes sientan que hay un problema que ustedes quieren abordar y que quieren defender y que quieren hacer. Porque alguien puede llegar y decirle, no, 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 ese tema no, mejor este. Entonces terminan haciendo el tema que otra persona les dice que hagan y no el que ustedes conocen y el que ustedes les apasiona. Por lo tanto, esa temática que ustedes conocen de matemáticas y de lo que está pasando, lo que hay que focalizarlo, contextualizarlo, empezar a saber qué está ocurriendo, conocer datos, números, lapsos de tiempo, desde cuándo va a ser el estudio o desde cuándo ha venido pasando lo que está aconteciendo a nivel de los resultados, para poder darle forma y de tal manera que apunte a un trabajo doctoral. Las temáticas que ustedes tengan, lo que tienen que saber es que hay un problema y que si hay un problema yo tengo que saber por qué lo hay. Y, como estoy hablando de la matemática, tienes que buscar primero la parte bonita, por qué la matemática es interesante, por qué es buena, porque es necesaria, desde cuándo emergió, ya empieza a conocer cuáles fueron los filósofos que le dieron el inicio a las matemáticas, por qué esos filósofos lo consideran importante, por qué los números hablan, qué nos dicen los números cuando estamos trabajando en un aspecto de una organización y también en la parte matemática de donde usted está desempeñándose, para qué lo utilizan esos resultados. Es decir, que ahí hay temas para abordar y para contextualizar, ¿ok? Entonces tiene mucho por trabajar, muy interesante, y yo creo que de aquí para adelante muchos de los temas que están acá pudiéramos seguir escuchándolos y seguir pudiéndole yo dar retroalimentación. Pero a lo que quiero cerrar en este momento con lo que pudieron intervenir es que tienen que reconocer cuál es el origen de las cosas, cuál es el proceso a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la parte bonita, la parte ideal del tema objeto de estudio? Y luego la situación problema, qué es lo que está aconteciendo, qué es a lo que yo pudiera decir, la parte real, que lo voy a componer de qué es lo que está ocurriendo, que lo puedo llamar síntomas, y por qué ocurre, que lo puedo llamar causas, y de seguir ocurriendo, lo pudiera llamar, entonces, si el problema sigue, ¿cómo lo pudiera llamar? Control de pronóstico, consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de seguir esa situación? Y luego, entonces, ¿qué tendría que hacer yo para poder resolver esa problemática que se está presentando? Lo cual significa que yo voy a apuntar a unas posibles antes. Por favor, cierren los micrófonos, quienes lo tienen abierto. Y entonces significa que voy a llegar a unas interrogantes que me van a decir, ¿será que la formación de la matemática en la base está influyendo en los adolescentes, la motivación, o será que las interrogantes que ustedes emerjan? En este momento puede ser que estén bien, que estén mal, pero el cuaderno que ustedes le van a ofrecer a Dios, o a quien, como lo quieran llamar, va a ser parte de su estudio doctoral. Ese cuaderno, a ustedes les llegan las preguntas, regístrenlas, porque van a estar impregnados de tanto entusiasmo epistemológico, van a estar impregnados de tanto amor por hacer un trabajo de investigación, que en la madrugada o en el sueño le van a llegar interrogantes que cuando le lleguen de una vez ustedes tienen que registrarlas, porque está abierta esa glándula pineal para generar cosas. La creatividad empieza a abrir en su mente. Entonces tienen que tener el cuaderno para registrar lo que les llegue. En este momento, de aquí en adelante, bueno, ya llevan la cuarta materia, me han dicho más o menos, pero de aquí en adelante hasta que finalice, el proceso de observación de ustedes debe ser continuo. Observar, leer, preguntar, averiguar, buscar expertos. Tal persona me parece que es interesante para preguntarle. El tipo pregunta, ¿tú qué opinas de tal cosa? ¿Cómo le parece tal cosa? Y eso le va abriendo el panorama de lo que ustedes estén investigando, ¿ok? Entonces... Pregunta. Ajá. Puedo consultar porque yo tengo lo del Ministerio de Educación, el IFES, el historial del colegio, la Ley General de Educación, pero ¿qué otros teóricos debería ir a? Bueno, ya usted empieza en Google Académico, por ejemplo, o en el mismo Internet,
a preguntarle posibles teóricos que estén alrededor de tal temática para empezar a indagar. Busque expertos en el área que le puedan decir, eso es va subiendo, a medida que va consiguiendo gente, a medida que se está impregnando el conocimiento, le va a llegar, el universo te va a mandar las personas clave, que te van a decir, te aconsejo lea tal libro, te aconsejo revise tal cosa. Entonces, de esa manera, usted va a ir registrando qué es lo que va a estar alrededor de la temática objeto de estudio. Profesora, por experiencia, yo para recoger toda la información, el inicio de la información, me valí, por ejemplo, buscando en Google Academic todos los libros que pudiese encontrar sobre acciones afirmativas, el origen y todo ello. Pero en ese libro que yo encontraba, por ejemplo, si es actualizado, estaba toda la bibliografía. Y entonces yo buscaba en la bibliografía de esos libros de los autores que se valieron para escribir ese libro. De igual manera lo hice con los artículos científicos. Y entonces desde ahí nació todo lo que fue, hablemos del marco teórico. Con esa base, pues yo he ido trabajando, o sea, con esa experiencia de ir recogiendo de las bases bibliográficas de los primeros libros que voy encontrando y buscando los libros más antiguos. Maravilloso, Ana, maravillosa porque está impregnada de ese entusiasmo y así lo tienen que hacer todos. Me cayó la diarrea. El micrófono. Que como 6 veces, pero agua clarita. Que cierre que la el administrador que nos ayude cerrando el micrófono, el administrador. Escucharnos. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, excelente porque ya está empezando a tener un panorama completo y de igual manera los compañeros tienen que hacerlo en lo que están desarrollando, ¿ok? Entonces, bueno, esta lámina les permite, la traigo para que ustedes vean, observen que efectivamente van apuntando hacia allá, hacia la epistemología del conocimiento objeto de estudio y que van a buscar reflexionar verdaderamente qué método van a abordar. Eso es poco a poco. Ya vamos si se cierra el Zoom, vuelvo a entrar, ¿ok? Porque si porque me dice que me faltan 5 minutos. Ok. Entonces, bueno, lo importante, como les dije, es tener el origen del conocimiento que ustedes estén desarrollando. En este caso, la epistemología, volvemos a retomar, viene desde esos inicios de la antigua Grecia, desde autores como Kant, donde analizan las verdades y las creencias. Y la filosofía es un elemento clave para todo proceso investigativo. La parte filosófica incluye en todo. Ustedes tienen que saber de repente cuál de los filósofos iniciales o los más reconocidos tienen que ver con el trabajo de investigación que están desarrollando, ¿ok? Aquí yo les voy a dejar una lámina donde dice, por ejemplo, Popper, lo llama la falsabilidad y entonces él es un crítico del neopositivismo y entonces ya conocemos un gran círculo que se llama el Círculo de Viena, que tiene que ver con las limitaciones de los métodos científicos. Él dice que no existe observación neutra por parte del científico, sino que toda observación está cargada de teoría, que las teorías pasan de proyectos interpretativos y que no se sabe si son falsos o son ciertos. Por eso es que yo les digo que de ahora en adelante ustedes tienen que ser unos investigadores con una postura crítica, que no es ni buena ni mala, sino simplemente es una postura que cuando ustedes estén defendiéndola, ustedes tienen que tener el soporte de por qué están diciendo las cosas, ¿ok? Han existido revoluciones científicas a lo largo del tiempo y entre eso, por ejemplo, Thomas Kuhn. Entonces, Tomás decía que las teorías científicas no necesariamente se tiene una teoría, se pueden tener varias teorías sobre un tema. La historia es la que determina qué es lo que está emergiendo nuevamente. Por ejemplo, yo pudiera decirles que hoy día, no sé si ustedes lo han escuchado, pero el término transcomplejidad se está manejando mucho. Entonces ya no se llega al término, no, todo es complejo, no, se llega a lo transcomplejo, que trasciende más allá de la cotidianidad.
Entonces, estos autores, Thomas Kuhn, dice, la ciencia no evoluciona, sino que una teoría científica sustituye a otra. Bueno, es la postura de él y hay que respetarla. Y cada quien tendrá su postura, por supuesto que esto es un esquema, pero él tiene sus correspondientes libros donde da un argumento completo de lo que se está diciendo en esta lámina. Y así ustedes tienen que tener los argumentos sobre lo que estén defendiendo, ¿ok? Es a lo que me refiero cuando buscamos las revoluciones científicas, los autores que tratan sobre la verdad, la falsedad, ¿ok? En la antigua Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles manejaban todos esos términos, la verdad, la ética, la epistemología, y ellos han dejado bases muy claras y sentadas desde el punto de vista occidental y aún siguen siendo relevantes hoy en día. Aquí les dejo esta lámina por ejemplo, de Manuel Briceño, donde ya la filosofía, él dice que todos los pueblos tienen una visión de mundo, una concepción de vida, unas ideas, unas creencias sobre el puesto que tiene el hombre en el universo y el papel que está llamado a desempeñar. La filosofía la ve como una energía. Entonces, todo lo que nosotros a lo largo del tiempo consigamos, podemos colocarle el filósofo que consigamos, que les va a permitir de ayuda para poder ustedes involucrarlo de repente el micrófono de alguien que lo cierre. Recuerden, por favor, escribirme al teléfono más 58 412 137 0102 y me dicen, soy, por ejemplo, Nancy Mayorga del doctorado del IESIT, para yo armar un grupo completo con todos ustedes, ¿ok? Y estar ¿Nos repite, por favor, doctora? Más 58 412 137 0102. Si se me llega a cortar, yo vuelvo a entrar para la otra fase y cerrar la clase. Entonces, el teléfono es para hacer un grupo de WhatsApp. Alguien me escribe y entonces yo lo armo en el transcurso de la tarde, ¿vale? Bueno, entonces la filosofía es muy importante saber cuáles son los pensadores que hemos tenido a lo largo de la historia y ustedes tienen que buscar los filósofos que se ajustan al tema objeto de investigación que ustedes tienen, como para tener el verbo, ¿no? También de quiénes son los que se compenetran con lo que ustedes están estudiando. A lo largo de la Edad Media, el pensamiento ha sido, se ha tomado en cuenta con autores como Agustín, como Tomás de Aquino, donde integran la fe, la razón, la filosofía griega, la doctrina cristiana, y hemos entrado al Renacimiento, al humanismo. Ya está por cerrarse. Profesora, en cuanto a la Edad Media, es importante hacer una referencia. Bueno, el tiempo se va a acabar, pero volvemos a entrar. Sí, pero es importante saber de que la filosofía cede por las pretensiones del mundo cristiano y le dan un fortalecimiento a la teología. Por consiguiente, la filosofía es instrumentalizada y se pone al servicio de la teología y por eso se le llamó como el periodo del oscurantismo. Entonces, en ese sentido, esa occidentalización filosófica, porque fue concebida solamente en Occidente, acuérdese que en China, en Oriente, no se dio la Edad Media. Ellos tienen otro tipo de concepción, sino que la Edad Media fue influenciada del mundo, desde la cultura grecorromana hacia nuestro presente y mediada por la Edad Media. Por eso se le conoce como mediación del proceso de la Edad Media y cómo utilizó la filosofía al servicio de los intereses del poder de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros como estamos occidentalizados y fuimos occidentalizados por ello, desde el punto de vista filosófico hay que dejar clara cómo Tomás de Aquino y cómo San Agustín, que fueron los grandes pensadores, digamos, fueron uno neoplatonismo y el otro fue el aristotelismo de la Edad Media, fueron utilizados para guardar las proporciones y romper con el pensamiento del mundo filosófico clásico que había tomado grandes proporciones en la humanidad. Entonces, eso hay que determinarlo y el papel de la Iglesia, cómo jugó allí para, en cierta manera, atrasarnos en el desarrollo filosófico que estaban viviendo los pueblos en ese momento. Yo dejo allí porque yo sé que viene el Renacimiento y por eso se llama renacer, volver a nacer, y vienen los grandes intelectuales nuevamente a retomar.
pero es importante determinar el papel que jugó la Edad Media, por eso duró tantos siglos, ¿no? Estamos hablando de 13, casi 13 siglos, y nos atrasaron en ese proceso del desarrollo intelectual. Excelente aporte, Ernesto, excelente. Y lo felicito porque todos escucharon el discurso que él manejó y bueno, así deben ser los discursos que ustedes a lo largo del tiempo en sus temas de investigación deben tener de tal forma que convenzan y den claridad de lo que están diciendo con propiedad. Así que maravilloso, Ernesto, excelente, muy buen aporte. Déjeme ver aquí un momentico que voy a preguntar a ver que yo siento que aquí terminó algo y a ver qué pasa. Un momentico, ¿sí? Ya. Ok. Les dejo esta lámina que tiene que ver con nuevos enfoques de la ciencia, de lo que está emergiendo hoy día, y tiene que ver con esa visión fragmentada de la ciencia tradicional, en lugar de decir que es solamente esta metodología u otra, entonces hay nuevos enfoques de la ciencia. Aquí me dice que termine, o qué, o tengo que volver otra vez. Sí, aquí ya se le acabó el tiempo, ya estamos tocando el tiempo de la otra profe, pero llegamos. Pero tengo que terminar. ¿Y cómo hago para que grabe? Para que siga grabando. Que no he terminado. Ahí sigue grabando. ¿Sí? Sí, pero voy a terminar con la clase porque ya le toca a la otra profesora. Ok. Aún no ha llegado. Pero sigue grabando, para que ellos tengan la clase grabada. ¿Sí? Mira el botón de rec. Bueno, está bien, gracias. Ok. Disculpe porque como tiene que quedar grabada la clase, pensé que lo habían abordado y no, sí siguió. Bueno, vean esta lámina y esto, lo que les dejo acá, es producto de información de los diferentes autores. Se las voy a pasar al correo, por favor, al correo no, al WhatsApp que vamos a colocar para que ustedes tengan este proceso de toda la información, de los autores que han estado desde el punto de vista filosófico, lo que dice cada uno, muy interesante. Por ejemplo, Aristóteles basado en la observación, Turing ya pregunta, las máquinas, ¿será que piensan? Kuhn, la ciencia amenaza entre lo que habla de normalidad, Popper, pues se refuta las hipótesis, bueno, muchos autores que a nivel de filosofía tienen sus puntos de vista, ¿no? Y esto es una lámina que les permite conocer qué es el neorrealismo, qué es el idealismo, qué es el feudalismo, entonces que lo van a poder tener para que lo lean y lo digieran un poquito, que pues tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de episteme. Entonces, pensadores y filósofos que han trabajado la epistemología, entonces aquí hay un grupo de varios pensadores, como Paul Ricoeur, como Gadamer, como Kuhn, como Popper, como Carnot. Entonces cada uno de ellos han estado involucrándose en casos específicos y que es bueno tenerlos dentro de nuestro conocimiento, ¿ok? Lo que tenemos hoy día es lo que más está abordando la inteligencia artificial, entonces hasta epistemología de la data también se tiene, estudios sobre esos términos. Lo que quiero llegar es a esta lámina donde ustedes van a tener que ver hacia dónde apuntan, hacia el positivismo, hacia pragmatismo, hacia el empirismo, y esta lámina les va a permitir como tener un esquema, porque está bien estructurado, de que si van a describir, van a estar desde el punto de vista fenomenológico, que si van a explicar, van a estar desde el estructuralismo o el materialismo, que si van a confirmar o a modificar, van a estar desde el punto de vista pragmatismo sociologista. Entonces, una lámina interesante para todos ustedes, de tal forma de que puedan tenerla presente para sus investigaciones, ¿ok? Bueno. Y aquí está lo que significa positivismo, interpretativismo o constructivismo. Alguien puede decirme, mi trabajo va a estar sobre el punto de vista constructivo porque yo voy a hacer construcción de lo que estoy investigando con la interacción social a las experiencias. Y alguien puede decir, mi trabajo, ¿sí? En el caso del derecho, nosotros estamos trabajando desde el pospositivismo ya, porque nos quedamos ya muy cortos con el positivismo. Muy bien. Sí. Excelente, también.
pueden estar y fíjese que emerge el positivismo, entonces es válido. Y eso no significa que sea, ojo, no, que es malo, no, 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 nada es malo ni bueno. Es de acuerdo al objeto de estudio como ustedes lo aborden y como ustedes lo defiendan. Eso es todo, ¿ok? Tenemos las siguientes actividades que hacer y son las que les voy a mostrar a continuación. Recuerden, esta la ustedes dirán, yo les digo a ustedes cuántas cosas ven allí. Y alguien puede decir, ¿verdad? No dejan que usted, no nos dejan. ¿Alguien puede decir? Ahí hay una línea de óptica. Si te ubicas a la izquierda ves 4, pero si te ubicas a la derecha ves 3. Entonces, ¿qué pasa? De que cada quien tiene una perspectiva de acuerdo al rincón o a la esquina que tenga la posibilidad de la observación. Excelente. Así es, Ernesto. Entonces, todo depende del cristal que yo me coloque para ver las cosas. Lo que es bueno para uno es malo para el otro, lo que para alguien es malo, el otro le dice a mí me parece que no, pero todo dependerá del discurso que yo diga. Fíjate que tú acabaste de dar un discurso. Si se coloca hacia la izquierda, si se coloca de tal manera, tiene una forma de explicar por qué tal cosa. Entonces, la óptica, el verbo, el lenguaje, cómo explique lo que quiere dar a conocer, es la clave de todo proceso investigativo. ¿Ok? Entonces, tenemos las siguientes actividades. Esta actividad son 25 puntos. Van a hacer un cuadro comparativo con estos conceptos. Por ejemplo, el primer concepto es enfoque. ¿Qué es enfoque? De acuerdo a un autor. El enfoque de acuerdo a un autor, el segundo autor, el tercer autor, el cuarto autor, el quinto autor. ¿De qué es enfoque? Quiero decir enfoque de investigación, método de investigación, técnica de investigación, paradigma investigativo. Eso es. Me faltó colocar la otra palabra, pero a eso me refiero. Entonces, enfoque de investigación. ¿Qué es enfoque de acuerdo a un autor? Entonces van a buscar 5 autores, van a colocar la fuente bibliográfica y donde dice aspectos comunes, pues van a colocar ahí qué es lo común de todos esos autores que consiguieron. ¿Ok? Esa es una de las actividades. Fíjense que hoy el mundo que nos arropa muy rápidamente es el de la inteligencia artificial. Entonces, hay algoritmos nuevos, hay términos que se llaman, por ejemplo, los prompts, como yo escribo algo para que la inteligencia artificial me entienda. Hay enfoques transcomplejos, hay pensamientos que dejan de ser lineales, hay enfoques integradores o transcomplejos. Es decir, hay un campo de dimensiones técnicas, éticas, culturales y filosóficas que están emergiendo, ¿verdad? Entonces, el mundo artificial no escapa de lo que estemos investigando hoy día. Entonces hay otras actividades que están presentes en este momento que tienen que presentar a lo largo de estas 3 semanas, porque hay 2 semanas que no nos vamos a ver, y en esas 3 semanas estas son las 3 cosas que van a realizar. Y una es un ensayo donde van a dar a conocer la aplicabilidad de las tecnologías avanzadas de la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el Big Data, u otras que estén en el marco de las tecnologías, en la institución donde ustedes se encuentren. Llámese educación básica, primaria, bachillerato, universidad, que no pase de 10 hojas, pero que esté en el contexto que yo les estuve hablando, desde el deber ser, que es lo ideal, hasta el ser, qué está ocurriendo, pero todo en el marco de la inteligencia artificial con respecto a la institución educativa donde se encuentre. Y eso puede ser que de repente ustedes entrevisten a alguien que esté aplicando la inteligencia artificial, o simplemente no hay nada en la institución, o hacia dónde están apuntando para estar al día con lo que está emergiendo hoy día, pero siempre agarrado de autores, lo cual significa que deben buscar información, pero que esté enfocado sobre el área donde están laborando, ¿ok? Entonces es un ensayo. Desde lo ideal hasta lo real. ¿Qué es lo ideal? El mundo está arropando una serie de cosas, la tecnología, hay leyes internacionales que apuntan, están aprobadas. ¿Qué está ocurriendo a nivel nacional, en el país donde se encuentran, en el campo de la tecnología, se está aplicando, o qué ha salido en los medios? Este es el ensayo en el área donde están. El otro aspecto es indagar en los medios de comunicación lo que ustedes encuentren, qué ha salido en la prensa, qué ha salido a nivel de internet,
que han escuchado en programas de televisión, algún ministro, algún jefe, algo que hable de la tecnología o artículos científicos, donde se evidencie que verdaderamente la incorporación de la tecnología es una condición sine qua non que tiene que aplicarse en el contexto educativo. Entonces, ¿qué cosas son? ¿Ok? Y el otro aspecto es indagar, de acuerdo al posible tema de investigación que ustedes están desarrollando, van a colocar el título del posible tema y luego los 5 títulos de tesis doctorales que ustedes consigan que van a servir de apoyo para su trabajo de investigación, pero cada título con sus objetivos. ¿Ya digo? Ok. Cada título con sus objetivos correspondientes, el general y el específico. No es abordar lo que hay allí en el trabajo, sino colocar los títulos y objetivos general y específicos de esos posibles temas que le van a servir de apoyo a lo que ustedes están empezando a desarrollar. De eso se trata las actividades que van a hacer durante estas 3 semanas que no nos vamos a encontrar, sino volvemos a vernos en esta fecha que coloqué en la primera lámina, donde es el 12 de abril. De aquí al 12 de abril, antes, el 10 o el 11, ustedes me tienen que haber enviado ya estos trabajos al correo zrangeluniversitaria@gmail.com, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es armar el grupo de WhatsApp para ayudarnos y para yo pasarles también esta presentación, ¿ok? Hasta acá es la clase y les deseo grandes bendiciones. Que tengan... Maestra, ¿sí? Pero está formado un grupo de chat, un chat de investigación de la materia epistemología. Ajá, armar el grupo. Está armado en WhatsApp. Ah, ya está. Sí. Ok. Existe uno que dice epistemología. Ya está, ¿sí? Sí, y por medio de ese es lo que nos estamos comunicando que había las clases y todo hoy. Ok, de todas maneras, si está allí, escríbame porque se supone que yo lo tengo que revisar y te tengo que ver. Está como epistemología, doctora, está epistemología. Perfecto. Entonces allí la clase se les envío en la noche, esta que vimos hasta donde llegamos. Y quedamos claros con todo lo que hemos conversado, porque acá tienen que hacer un proceso de grabación para tener el video y luego colocarlo en la plataforma. Pero quiero que ustedes no se queden sin la información, sino que por acá se los envío y cualquier duda, pues me la aclaran por ahí, ¿vale? Por favor. Que nos repita su número, por favor. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Que nos repita su número. Doctora, un verdadero placer. Interesante. 58 412 137-0102, más 58 412 137-0102. Gracias. Disculpe. Agradecida con la experiencia de hoy, muchas gracias. El 12 de... Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. El 12 de abril hasta el 12. Hasta el 12 de abril nos volvemos acá. Mientras tanto, ustedes desarrollan las actividades que les indiqué. Y me la hacen llegar al correo zrangeluniversitaria@gmail.com. Doctora, disculpe, ¿quiere decir que no se va a enviar por plataforma estas actividades, sino directo al correo? Profe, buenos días, sería tan amable darme el correo nuevamente. zrangeluniversitaria@gmail.com. Doctora, disculpe, entiendo que las actividades, las 3 que asignó, que son de aquí hasta el 12, se envían al correo y no por plataforma, al ¿correcto? Correo. Ok. ¿Nos vuelve a repetir, doctor, el correo porque estás entrecortado, por favor? zrangeluniversitaria@gmail.com. Lluvia de bendiciones, los quiero un montón, éxito y a terminar sus trabajos de investigación, a darle con entusiasmo a todo lo que están desarrollando, ¿ok?